A mí me toca un poco daros un contexto general sobre en qué punto está el tema de la transparencia algorítmica. Va a ser una presentación muy breve de unos 15 minutos y para contaros un poco las peleas que estamos teniendo en Cibio, ¿vale? No voy a entrar en mucho detalle porque, de hecho, las siguientes presentaciones hoy van a entrar en mucho más detalle, como por ejemplo sobre el caso Bosco, que como sabéis, o seguramente sabéis si estáis aquí, es una pelea muy importante que hemos tenido en los últimos 7 años en la que hemos acabado ganando en el Tribunal Supremo. Entonces, no voy a entrar en detalle, pero sí daros un poco una idea general. Y lo primero que quería contaros es, cuando se habla de transparencia algorítmica, se habla mucho del reglamento hay un reglamento europeo que se llama el reglamento de la IA, el AI Act. Entonces, yo no soy un experto en esto y en Cibio en general no hemos trabajado tradicionalmente a nivel europeo porque se nos escapa un poco a nuestra capacidad y no estamos en Bruselas, pero sí que estamos en contacto con bastantes organizaciones, como por ejemplo hay una red que se llama EDRI, European Digital Rights, no sé lo que es la I. Entonces trabajamos con muchas organizaciones o estamos en contacto con muchas organizaciones en Bruselas que nos iban teniendo al tanto un poco de qué estaba pasando en Bruselas. Entonces, el proceso de aprobación de un reglamento europeo es muy largo. Interviene tanto el Parlamento como la Comisión Europea, hay una serie de negociaciones, hay que poner de acuerdo a todos los Estados miembros, con lo cual es muy complicado. Y estuvimos un poco al tanto de todo esto. El resultado, como os comentaré brevemente ahora, no es ideal en el sentido de que hay una serie de excepciones y una serie de deficiencias, pero bueno, es un poco el reglamento de la inteligencia artificial está fijando un poco el marco de lo que va a ser la transparencia algorítmica en Europa. Se aprobó finalmente, después de varios años de negociaciones, en mayo de 2024. Y una cosa muy importante es que es un reglamento, seguramente os suene que se habla mucho de directivas europeas, y la diferencia entre una directiva y un reglamento es que las directivas son, digamos, una orden a los Estados miembros para que aprueben una ley en su país, que transponga la directiva a su país, pero el reglamento no necesita transposición. Entonces, el reglamento es de aplicación inmediata, lo que dice ese reglamento ya aplica directamente a los Estados miembros, un poco con el matiz de que las obligaciones del reglamento de la IA no están todas ya en vigor, sino que están empezando a entrar en vigor ahora y durante los próximos 18 o 24 meses empiezan a entrar en vigor algunas otras cosas. Por ejemplo, bueno, luego entro un poco más en detalle. Entonces, el reglamento regula una serie de obligaciones y crea una serie de registros de sistemas de inteligencia artificial y obligaciones a la gente que desarrolla estos sistemas. Introduce obligaciones también a la gente que despliega estos sistemas, que los aplica en la vida real, y genera una serie de derechos para los ciudadanos que se ven afectados por todo esto y procesos por los que tú puedes reclamar. Define o dice que se tienen que crear una serie de organismos que van a estar vigilando este reglamento para asegurar los derechos de la gente, pero en realidad no está todo claro, sino que una vez que se aprobó el reglamento se siguió trabajando en cosas como un código de buenas prácticas. Hay mucho trabajo para definir estándares. Pues, por ejemplo, si el reglamento dice que se tiene que hacer un informe de derechos fundamentales antes de desplegar un sistema, pues no está del todo claro qué contenido tienen que tener estos informes, quién los tiene que validar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el trabajo sigue ahí y la gente que está en Bruselas, la sociedad civil que está en Bruselas, sigue trabajando mucho para concretar las cosas y para que no haya un poco un retroceso ahora, y bueno, en eso estamos, ¿no? Entonces, yo no soy un experto en el reglamento y tampoco voy a entrar en mucho detalle porque no es el objetivo de la sesión hoy, es solo daros un marco general. Entonces, básicamente os voy a contar dos cosas importantes que son las que más nos afectan a nosotros. Lo primero es que lo que hace el reglamento de inteligencia artificial es lo que se llama, es un enfoque basado en riesgos. Lo que hace es clasificar a los sistemas en función del riesgo que se considera que tienen. Entonces, hay sistemas que se considera que son de mínimo riesgo, como por ejemplo el filtro de spam, que puede aplicar inteligencia artificial, pero no es grave. Y hay otros sistemas, como pueden ser chatbots, a los que les impone una serie de obligaciones de transparencia,
donde, por ejemplo, los usuarios tienen derecho a saber que están interactuando con un sistema de inteligencia artificial, pero lo que a nosotros nos interesa sobre todo en Cibio son los sistemas de alto riesgo, que son los que, bueno, hay una serie de definiciones y de listas, pero por ejemplo los que impactan en salud, seguridad o derechos fundamentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un sistema de inteligencia artificial está influyendo en que tú tengas derecho a una ayuda o a un crédito o por ejemplo, un permiso penitenciario, todo eso se considera sistemas de alto riesgo. Entonces, ahí lo que se imponen es una serie de obligaciones de pues, informes de derechos fundamentales, una serie de control, aunque, sin entrar en mucho detalle, una de las grandes quejas de la sociedad civil es que un desarrollador de estos sistemas puede autoevaluarse en ciertas condiciones, con lo cual, bueno, no es tan riguroso como nos gustaría. Y luego también el reglamento define una serie de riesgos inaceptables como sistemas que en ningún momento se pueden usar en Europa. Cosas como el reconocimiento biométrico en la calle, ¿no? Bueno, sí. Bueno, sistemas como reconocimiento biométrico o detección de emociones, algunas cosas que se consideran que son demasiado peligrosas para tenerlas en Europa. Pero o sea, esto suena muy bien y de hecho nosotros llevamos mucho tiempo siguiendo el desarrollo de todo esto para ver cómo lo podemos, qué impacto va a tener en España y cómo lo podemos usar nosotros para nuestras batallas, como por ejemplo con Bosco. El problema es, uno de los grandes agujeros que tiene esto, es que se considera un sistema de inteligencia artificial. Entonces, no hace falta que os aprendáis la definición ni nada, esta es la definición que viene en el reglamento. Entonces, lo que veréis es una definición muy larga, con muchas cosas un poco, poco grises, como distintos niveles de autonomía, capacidad de adaptación, que es capaz de inferir cosas, que es capaz de aprender. Entonces, esta definición básicamente se va a tener que probar, digamos, en los juzgados o afinar para ver exactamente qué sistemas entran y salen. Y la gran preocupación que tenemos nosotros es que hay cosas, como por ejemplo Bosco, sistemas que no son suficientemente complejos, que no entran en la definición de inteligencia artificial. O al menos hay gente que cree que no entran. Hay otra gente que considera que sí, que incluso con esta definición entraría Bosco. No está del todo claro y hay una serie de notas al pie y cosas así, pero digamos, no está del todo claro que sistemas como Bosco, que son mucho más sencillos, porque lo único que hacen son aplicar una serie de reglas predeterminadas, no está claro que entren en la definición de inteligencia artificial. Entonces puede que después de toda la batalla haya muchas cosas que se queden fuera del control de este reglamento y tengamos que seguir trabajando con las herramientas que tenemos. Sobre esto de IA, ya sabéis que la IA ahora mismo es el término de moda y que todo es IA, pero todo es IA según para qué, ¿no? Cuando quieres vender algo como innovación dices que es IA, pero cuando quieres aplicar el reglamento de inteligencia artificial para pedir justificación, de repente ya no es IA, sino que es otra cosa, ¿no? Entonces, esta es un poco la batalla que vamos a tener. Nosotros en Cibio, por ponerlo más... a veces nos da miedo hablar de IA porque es una palabra muy difusa, pero entonces nosotros lo que hemos estado haciendo en los últimos años es empezamos a trabajar el tema de la digitalización, es decir, que servicios públicos que tú antes podías hacer en una oficina de repente se mueven al mundo digital y hay muchas veces solo existe el canal digital, con lo cual si tú quieres pedir el bono cultural o cosas así, solo lo puedes hacer online. Entonces, por ejemplo, también hicimos investigaciones sobre el hecho, por ejemplo, de que no había citas previas en las oficinas de la Seguridad Social y te decían que lo tenías que hacer online. Entonces, nos preocupa esta primera fase, que es la digitalización. Una vez que los servicios están digitalizados, se empiezan a tomar decisiones automatizadas, que es el caso, por ejemplo, de Bosco o por ejemplo, los sistemas de permisos en las cárceles, como que veremos esta tarde, también muchas veces son decisiones automatizadas o semiautomatizadas, sin ser excesivamente complejas, pero ya el problema es que ya se automatiza la decisión. Y luego están estos sistemas de IA, que como yo digo, la definición no es del todo clara ahora mismo sobre qué va a entrar exactamente en el reglamento y lo que no. Vale, entonces esto es lo que hasta ahora... todo esto es lo que se está desarrollando en los últimos años, pero como sabéis, el mundo es un lugar
bueno, un lugar peligroso ahora mismo y hay a nivel geopolítico la cosa se está complicando un poco y entonces ahora la Comisión Europea tiene miedo está comprando un poco el discurso de que hay demasiada regulación en Europa porque se nos van a comer el terreno los americanos y los chinos, entonces se está hablando mucho y de hecho hay una consulta pública sobre desregulación. Entonces se está preparando una normativa que llaman el Ómnibus Digital, que se anunciará en 2 semanas el texto de la Comisión Europea, que lo que va a hacer es reabrir algunas de las regulaciones como el Reglamento de Protección de Datos, el Reglamento de la IA, entonces es posible que quiten algunas cosas. Y de hecho ha habido discusiones los últimos meses sobre si retrasar la aplicación del reglamento, etc. Entonces esto se sabrá en los próximos días, se están empezando a filtrar los borradores y parece que va a haber un cierto retroceso, ¿no? Entonces, digamos que aún no hemos terminado de implantar el reglamento y ya estamos hablando de qué trozos quitar o qué trozos retrasar, ¿no? Entonces vamos a seguir un poco vigilando esto. Entonces, ¿qué pasa en España? En España, desde hace unos años, el discurso ha sido que somos los primeros en Europa, que no quiere decir que seamos los mejores, pero hubo una carrera cuando España tenía la presidencia del Consejo de Europa, del Consejo Europeo. España dio un apretón, digamos, para que se aprobara el reglamento durante su presidencia, ¿no? Y a la vez España presumía mucho de que éramos los primeros en crear estos organismos que se definen en el reglamento. Hasta el punto de, bueno, fuimos los primeros en crear una agencia de supervisión de la IA, que se llama la ESIA, la Agencia Estatal de Supervisión de la IA, y fuimos los primeros en crear un campo de pruebas que se llama lo que llaman el sandbox. ¿Qué pasa? Que en realidad se creó todo esto antes de que estuviera el reglamento, con lo cual, en nuestra opinión, un poco se intentó más ser los primeros que ser los mejores o los más eficientes, hasta el punto de que, por ejemplo, la ESIA se creó, el estatuto se creó en 2023. El estatuto se creó bueno, la sede se eligió en 2023 y el estatuto, pero el director se eligió un año después y ahora es cuando están empezando a trabajar en La Coruña y el sandbox, por ejemplo, también se aprobó en 2023, pero la primera convocatoria para empezar a hacer algo fue solo hace unos meses, ¿no? Entonces, ha habido como mucho discurso para decir que éramos los primeros en Europa, pero ha habido en realidad poca claridad. Y también ha habido poca claridad, en nuestra opinión, sobre los distintos planes. Hay una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, hay un plan de gobierno abierto que tiene un componente sobre inteligencia artificial, sobre el que estamos bastante enfadados porque no se incluyeron las cosas que nos parecían importantes. Y también hay un consenso para una administración abierta que tiene una parte sobre inteligencia artificial. Entonces hay como muchas cosas en paralelo que a veces no están bien integradas y que hacen muy complicado nuestro trabajo, digamos, de intentar influir lo que está pasando e influir la regulación. Lo que está ahora, digamos, sobre la mesa es, hay una ley, hay un anteproyecto de ley que lo que hace es definir. El reglamento dice que cada país tiene que definir sus procesos de sanción y las sanciones que aplican a distintos casos. Entonces, hay un anteproyecto de ley que se presentó, creo que fue en abril, que de momento no se ha vuelto a saber nada, pero bueno, hay una ley que no sabemos si se aprobará en esta legislatura, que en teoría que también lo que hace es definir quiénes son los organismos responsables de vigilar todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el anteproyecto dice, bueno, está por un lado la Agencia Estatal de Supervisión, pero luego está el Banco de España para las cosas que afectan, por ejemplo, a la concesión de créditos, la Junta Electoral para sistemas de IA que puedan afectar a las elecciones, la Agencia de Protección de Datos. Entonces, este anteproyecto de ley define un poco quién se va a encargar de qué y cuáles van a ser los procesos para sancionar y cosas así, pero bueno, no sabemos si se llegará a aprobar. Y, por ejemplo, una de las deficiencias que tienes es, no impone sanciones a las administraciones públicas, copia un poco el modelo del Reglamento de Protección de Datos, que sabéis que puede imponer sanciones a los agentes privados, pero no a agentes públicos. Entonces, bueno, tiene una serie de cosas ahí. Primero no sabemos si van a aprobar, pero no sabemos en qué punto va a quedar todo esto. Pero bueno, nuestras batallas. Entonces, en este punto, tengo que decir que estamos intentando no hacer esto solo, sino que estamos haciendo esto en coalición con muchas otras organizaciones.
porque la IA afecta en realidad a muchos sectores en los que no somos expertos y también porque como es algo nuevo y está todo el mundo intentando adaptar sus agendas y sus organizaciones, nos dimos cuenta de que estábamos repitiendo todos mucho trabajo y haciendo las mismas preguntas y persiguiendo los mismos sistemas y que tenía mucho más sentido hacerlo todos juntos, ¿no? Entonces, hay una red de asociaciones que se llama IA Ciudadana, que estamos con muchas organizaciones, como por ejemplo Political Watch, Amnistía Internacional, Oxfam, CECU, por ejemplo, bueno, con muchas organizaciones. Entonces, digamos, los objetivos de IA Ciudadana, el primer objetivo desde el principio siempre ha sido intentar conseguir un canal de comunicación y de participación en todos estos organismos y procesos que se están creando, intentar que básicamente que la ESIA nos escuche y que la Secretaría de Estado nos escuche. Entonces, hemos tenido una serie de hemos tenido muchas reuniones en los últimos 2-3 años, pues con la Secretaría de Estado, con la Agencia Estatal de Supervisión. Y el problema, como os decía antes, es que ha habido mucha confusión, que la ESIA se creó con unos estatutos cuando aún no había reglamento, luego se nombró al director y el director dijo que había que cambiar esos estatutos porque eso no era realmente lo que tenían que hacer, que ellos iban a limitar lo del reglamento. Entonces, ha habido mucho tira y afloja y ahora mismo la situación es que no está claro en qué punto va a participar la sociedad civil en todos estos nuevos organismos y en estos nuevos procesos, ¿no? Nos han dado muchas buenas palabras y muchas promesas, pero todo se ha quedado en, no, bueno, esto cuando esté la ESIA te lo gestiona, ¿no? Luego se creó la ESIA y la ESIA dijo, no, pero esto no es cosa mía, tienes que hablar con la Secretaría de Estado. Y en eso llevamos 2 o 3 años. La otra cosa por la que estamos luchando es que no haya marcha atrás en la regulación. Como os decía, hay una posibilidad importante de que se recorten cosas del reglamento o que se retrasen, o también que todo se quede un poco aguado, pues por ejemplo, porque la definición de que SIA se quede como muy difusa o porque estos informes de impacto en los derechos fundamentales se queden como unos informes un poco de compromiso que no tengan, digamos, garra. Y una petición muy concreta que engancha mucho con lo que estamos haciendo en Cibio es que haya un registro de algoritmos públicos. Vale, entonces, esto es algo que yo creo que va a salir más a lo largo de hoy. La idea es que es muy difícil saber qué sistemas están usando dentro de las administraciones. Entonces, en IA Ciudadana contratamos a una investigadora, una antigua funcionaria francesa que sabe mucho del tema, para hacer un informe que lo que hizo fue, está disponible en la web, es un informe que lo que hace es comparar los casos, digamos, más avanzados en Europa, que son Holanda y Reino Unido, también Francia en algunas cosas en legislación, y lo que hace es ver un poco lo que funciona y lo que no, y dar una serie de recomendaciones. Entonces, con esto hicimos un paper resumido que le hemos mandado a los partidos políticos y estamos intentando convencer, de momento sin mucho éxito, al Gobierno central para que cree un registro estatal de todos los algoritmos, ¿no? Y aquí una cosa importante es que no pedimos... O sea, básicamente le estamos diciendo al Gobierno que aproveche el momento de, ya que se va a tener que se tiene que poner a crear una serie de organismos y de procesos para recopilar información, porque tiene que informar a Bruselas de ciertas cosas, de ciertos sistemas, pues decir, bueno, porque no lo haces bien y coges información de todos los algoritmos, sean o no de inteligencia artificial. Entonces, aquí nosotros hablamos mucho de la toma de decisiones automatizadas. Queremos un registro que da igual que sea IA o no IA, que sea un registro de todas las decisiones automatizadas que se toman en la administración. Entonces, una vez tengamos este registro, nosotros en organizaciones como Cibio poder entrar a pedir más información sobre sistemas concretos, ¿no? Entonces, a nivel nacional nos dicen que bueno, que no, que es que esto es solo para la IA, que esto lo lleva otra gente, que en realidad O sea, ahora mismo parece que la respuesta es decir que van a hacer un poco lo mínimo, lo que obliga el reglamento, y hemos intentado meterlo en todos estos planes de gobierno abierto sin mucho éxito ahora. Ahora nos dicen que van a hacer un inventario, que no es lo mismo que un registro, pero que no sé qué. Entonces, ahora mismo no hay un compromiso claro por parte del gobierno central, pero... bueno, sí, dos cosas. Bueno, dos cosas, sí. Entonces, si el gobierno no lo hace, lo haremos nosotros. Entonces, justo la semana pasada publicamos un tema que no os habéis visto, un artículo que es sobre los sistemas de inteligencia artificial en el sector de la sanidad. Entonces, lo que hicieron Ángela, que hablara por la tarde, y María y más gente,
lo que hicieron fue hacer solicitudes de información a cada comunidad autónoma y pelearlas y juntarlo todo y tal cual. Entonces, esto es mucho trabajo porque cada solicitud de información entras en temas de que te la deniegan, que te tienes que reclamar, y también porque al no haber una definición clara de qué es o qué no es IA, o puede que no exista, puede que la comunidad autónoma no esté llevando el control de lo que tiene, no es fácil hacer un registro así porque básicamente ni ellos mismos tienen claramente tienen claro qué es lo que tienen. Y de hecho nos ha pasado de preguntar en momentos distintos y que nos den listas distintas. Entonces eso lo estamos haciendo como mientras se aclara la situación, y la buena noticia es que algunas comunidades autónomas se están poniendo las pilas con todo esto. Entonces aquí están 3 ejemplos que son el de Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana, que son de momento yo creo que los que han avanzado más en este tema. Luego os contamos más del registro de la Comunidad Valenciana. Y básicamente esta era mi última presentación.